Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Solo puedo bailar contigo. Cuando Tuba Büyüküstün y Engin Agürek detuvieron el tiempo bajo la luz de las cámaras. Era una noche más de rodaje, de esas que se sienten largas pero intensas, con el aire impregnado de cansancio, y luces suaves que apenas lograban romper la oscuridad del plató. El reloj marcaba una hora en la que normalmente los cuerpos ya claudican, pero algo especial flotaba en el ambiente. En medio de ese clima nocturno, y en plena preparación de una escena dramática, comenzó a sonar una melodía suave, apenas perceptible, como un susurro acariciando las paredes del set. Nadie sabe exactamente quién la puso, pero todos recordarán lo que vino después. Tuba Büyüküstün, vestida aún con el traje de su personaje, no pudo resistirse al embrujo de la música. Cerró los ojos por un instante, dejó que sus hombros se movieran al compás y comenzó a balancearse levemente. Fue una reacción espontánea, sin ningún tipo de intención más allá del disfrute. Pero lo verdaderamente inesperado fue que Engin Agürek, que la observaba desde un rincón, se acercó con una sonrisa tímida, y una mirada que delataba más de lo que sus palabras jamás podrían decir. Sin mediar más que una pequeña inclinación de cabeza, él la tomó de las manos, y la invitó a seguir el ritmo juntos. En ese instante, los focos parecieron ceder el protagonismo a una luz invisible, esa que solo aparece cuando la emoción es auténtica. El equipo técnico, acostumbrado a movimientos calculados y líneas memorizadas, se detuvo sin que nadie lo ordenara. Era imposible continuar. Nadie quería interrumpir ese pequeño momento de magia no escrita. Y entonces, Engin Agürek pronunció una frase que atravesó el aire como una declaración disfrazada de simpleza. Solo puedo bailar contigo. Las palabras flotaron, suaves pero firmes, como una verdad que por fin se soltaba. Nadie se atrevió a reaccionar de inmediato. Era como si todo el set hubiera entrado en un estado de ensueño, conteniendo la respiración para no romper el encanto. Solo Tuba Büyüküstün respondió, no con palabras, sino con una risa suave y una mirada que decía todo lo que no se podía decir en voz alta. Después del breve pero mágico baile, ella se acercó al oído de Engin Agürek, y le susurró algo que lo hizo sonreír de forma distinta. Fue una sonrisa serena, íntima, de esas que se comparten solo cuando hay confianza real. Nadie supo qué dijo, pero bastó la reacción de él para que todos entendieran que aquel susurro no era parte de una escena. Era un gesto robado a la vida, una complicidad que solo pertenece a dos. Aquel instante quedó grabado, no en cámaras oficiales, sino en la memoria colectiva de quienes lo presenciaron. Algunos técnicos comentaron más tarde que nunca habían visto algo tan puro, tan desarmado, tan verdaderamente humano. Era como si Tuba Büyüküstün y Engin Agürek se hubieran olvidado por un momento de que había un equipo, un guión, un rodaje. Como si se hubieran reencontrado en medio del caos y simplemente se reconocieran con una canción. Lo más conmovedor fue que después de ese momento, todo en el set pareció cambiar. Las escenas siguientes fluyeron con una naturalidad asombrosa, como si el baile les hubiera quitado el peso de la actuación y les hubiera permitido sentir. Las miradas eran más profundas, los silencios más elocuentes, y cada toma parecía cargada de una energía nueva, renovada. Era el efecto invisible de una emoción que no se puede ensayar. «Esto es amor de verdad», murmuró alguien del equipo. Y aunque nadie lo repitió en voz alta, todos lo pensaron. Porque cuando dos personas se permiten ser así de vulnerables frente a otros, sin máscaras ni poses, es imposible que sea solo actuación. La frase «el amor verdadero no necesita ensayos» comenzó a circular como un eco suave entre bambalinas. Porque esa noche, bajo las luces tenues y la música suave, lo que ocurrió fue amor. Aunque nadie lo dijera explícitamente. Las redes sociales no tardaron en enterarse. Alguien filtró una imagen, apenas una captura borrosa del baile, y en minutos se desató la locura. Miles de comentarios, montajes, y frases dedicadas a la pareja inundaron los timelines. «Esto no es una escena, esto es un latido», escribió un fan. Y otros tantos coincidieron. Lo que transmitían era imposible de fabricar. Los